también le pedimos a Dios por los que no pueden estar aquí, pero que en sus corazones ellos quisieran estar aquí. Le damos gracias al Señor. Vamos a orar por ellos y orar para que sea el Señor hablando a nuestros corazones, acomodando esta palabra y no nosotros, que se haga siempre la voluntad, que sea Él el exaltado y no nosotros. Padre, en el nombre del Señor Jesús, Señor, te pedimos, Señor, que sea tu Espíritu, Señor, que nos toque, Señor, que abra nuestro corazón, Señor, y que pueda caber esta palabra, Señor, y que cobre vida, Señor, y que produzca al 30, Señor, al 60 y al 100 por uno, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, nos ponemos en tus manos, Señor, que sea tu Espíritu, Señor, que se haga siempre tu voluntad, que seas tú exaltado, Señor, sobre todo, mi Dios, en el nombre de Jesús, Padre, amén. En el estudio anterior vimos qué es la naturaleza pecaminosa, el cristiano y la naturaleza pecaminosa, y el cristiano y la naturaleza divina. Eso lo vimos en segunda de Pedro 1:4. Ahora vamos a estar viendo la naturaleza pecaminosa y la negación, el principio del pecado y la transformación venidera. Y vamos a empezar con la naturaleza pecaminosa y la negación. Y vamos a leer un poquito. Dice: lamentablemente hay muchos predicadores que afirman que el creyente no tiene naturaleza pecaminosa. Algunos de ellos estarán de acuerdo que el creyente tenía una naturaleza pecaminosa antes de ser salvo, pero que la naturaleza pecaminosa ya no existe ahora que es salvo. Ellos derivan esta opinión de 2 de Corintios 5:17 al 18. Vamos a leer 2 de Corintios 5:17. Gracias, Señor Jesús, Padre, por tu palabra. 5:17 al 18. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. En las notas dice: es salvo por la sangre, una nueva creación, lo que éramos antes de la salvación. El viejo hombre ya no es utilizable, porque ya Cristo nos lo ha dado todo nuevo. El 18 dice: y todo esto es de Dios, todo nuevo, dice la nota, el cual nos reconcilió a sí mismo por Cristo. Él tenía el poder a consecuencia de la cruz, dice la nota, y nos dio el ministerio de la reconciliación. Las notas dice: para declarar al hombre la naturaleza y las condiciones de este plan de reconciliación, que es resumido en la predicación de la cruz. Amén. Sin lugar a dudas, es cierto que el creyente es una nueva criatura, pero la verdad es que no poseemos todo lo que Jesús pagó por ese precio en la cruz del Calvario. Solamente tenemos un anticipo, por decirlo así, como Pablo dijo, las primicias. Romanos 8:23, una probadita nada más, es de lo que hemos, de lo del Señor, pero hay promesas muy grandes y el Señor las va a cumplir a su debido tiempo. Vamos a leer Romanos 8:23. Y no solo ellas, sino también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu. Aún nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, es a saber, la redención de nuestro cuerpo, dice. Las notas dice la creación y todo lo que ésta incluye. Se refiere a los creyentes, aunque Jesús trató con todo lo que se perdió a causa de la caída en la cruz. Solo tenemos una parte de aquella posesión ahora, mas el resto vendrá con la resurrección. Declara el hecho obvio de que todo lo que Jesús pagó en la expiación todavía no se ha realizado totalmente. Debiera traducirse: esperando el cumplimiento del proceso que la adopción en la familia de Dios garantiza, la glorificación de nuestro cuerpo físico que ocurrirá en la resurrección. Amén. Y eso es lo que esperamos. Como dijo el hermano Charlie, ya toda la profecía está cumplida, solo estamos esperando que el Señor nos venga por su iglesia. Amén. Y esa es la gran esperanza que tenemos. Dice: nuestro cuerpo físico aún no se ha redimido.
y no se redimirá hasta la resurrección, cuando recibiremos un cuerpo glorificado. Tal como la naturaleza pecaminosa obra a través del cuerpo físico, Pablo trata del cuerpo físico en el 6º y en el 8º capítulo de Romanos. En el 6º capítulo de Romanos, Pablo emplea 17 veces la palabra pecado. En el texto original del griego, 15 de esas veces, el artículo definido está antepuesto a la palabra pecado y se lee el pecado. Solo en los versículos 14 y 15 es que se emplea la palabra pecado, sin el artículo definido. En el versículo 14, aunque el artículo definido no está presente, la palabra pecado es un sustantivo, lo cual significa que Pablo continúa refiriéndose al principio del pecado, es decir, la naturaleza pecaminosa. Nada más en el versículo 15 es que la palabra pecado se emplea en el sentido de actos de pecado. ¿Qué significa todo esto? Vamos a ir al principio del pecado. Siempre que la palabra pecado tenga el artículo definido, significando el pecado, no se refiere a los actos de pecado, sino más bien al principio del pecado o la naturaleza pecaminosa, entre comillas, la naturaleza perversa. Si se sustituyera la frase la naturaleza pecaminosa o la naturaleza perversa por la palabra pecado, cada vez que se emplea la palabra en el 6º capítulo de Romanos sería más fiel la interpretación. Bien, si el creyente no tiene una naturaleza pecaminosa, como algunos afirman, en otras palabras, ellos niegan la existencia de la naturaleza pecaminosa. Entonces el Espíritu Santo perdió el tiempo explicando algo que no existe. Sin embargo, sinceramente, la naturaleza pecaminosa definitivamente sí existe. Amén. Hace unos días fuimos a una celebración que le hicieron a un hermano y pues hubo un servicio y el ministro predicó en la predicación incluyó una parte de su testimonio y él decía que él batalló con el alcohol, con el cigarro, y él decía que él no cabía en su mente como un pedazo de tabaco, dijo él, que no tiene cuerpo, tiene pies, no tiene cabeza, pero tenía el poder de dominarlo y llevarlo de esclavizarlo. Pero definitivamente el cigarro, o sea, él no tiene ningún poder. El, el pecado en el corazón del hombre es el que nos lleva y nos hace tomar las cosas. Y eso lo vamos a ver adelante un poquito más. En otras palabras, dice, ellos niegan la existencia de la naturaleza pecaminosa. Entonces, se supone que está en lado latente y permanecerá latente, pero solamente si el creyente ejercita la fe apropiada en la cruz. De otra manera, cobrará vida rápidamente y empezará a dominar y a reinar en el cuerpo mortal, tal como antes que la persona aceptara a Cristo, y debería quedar claro, es lo que causa toda clase de problemas. Romanos 6:12. Amén. Ujú. Por- porque la, yo conozco una persona que me dijo, él se cree ministro, pues, y dice que una cerveza no, ajá, porque tiene a su congregación según el que Dios lo mandó a eso, pero no se congrega ni nada, solo lo hace en su casa. Y él dice que una cerveza no es malo, que el emborracharse, eso es el pecado. Pero el Señor no vino a morir por una cerveza, ni por dos, ni por tres. El Señor vino a morir por el pecado en el corazón del hombre. Vino a hacernos libres, no de una ni de todo pecado. Amén. Entonces, pero ellos se niegan, ellos dicen, no, pero es que ellos justifican, como el hermano lo dice, ellos justifican su pecado porque batallan con ese pecado y no se lo entregan al Señor. Teniendo la solución en Cristo, ellos no lo aceptan porque batallan con ese pecado. Amén. Vamos a leer Romanos 6:12. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal,
para que le obedezcáis en sus concupiscencias. Las notas dicen, domine la naturaleza pecaminosa. Indica que la naturaleza pecaminosa puede volver a ejercer dominio otra vez en el corazón y la vida del creyente. Si el creyente no tiene su mira constantemente en Cristo y la cruz, el cuerpo mortal es neutral. Significa que puede ser usado o para la justicia o para la maldad. Las lujurias impías son llevadas a cabo por el cuerpo mortal. No se mantiene la fe en la cruz. Amén. Las concupiscencias es un apetito desordenado de placeres. Esas son las concupiscencias de la carne. Y en el 13 dice, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, antes presentaos a Dios como vivos de los muertos. Amén. Y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Pero estas personas, según ellos, son salvos, pero acomodan la palabra a su manera, sabiendo dentro de sí mismos que ellos batallan con ese pecado. Y erróneamente enseñan a otros, porque le enseñan las mismas herejías a otros, y los otros se la creen y siguen en lo mismo, batallando con ese pecado. Y ya no es solo una cerveza, 2 cervezas, sino que es un pecado lo lleva a otro, y otro a otro, y la terminación de eso es que es la muerte. Hace 2 días, allá del lugar donde yo soy, me di cuenta que mataron a un muchacho, un niño. Cuando yo me vine, él tenía 14 años. Y era un amigo mío. Cuando él llegaba donde nosotros y le gustaba estarse con nosotros. Pero después, cuando yo me vine, me comenzaron a decir que él comenzó a desviarse, comenzó la naturaleza a cobrar vida, el pecado, pues, a meterse en lleno al pecado. Y me decían, pues lo van a matar, lo van a matar. Y antier, exactamente, pues pasó lo que tenía que pasar. Él iba con su papá en la moto, le pegaron 12 impactos de bala. Y me tocó mi corazón y todo desde ese día yo lo he traído en mi corazón, este muchacho. Y el Señor me decía, el papá pudo quizás dar su vida por él. Y les hubiera dicho, no lo maten, yo doy mi vida por él. Y hubiera vivido unos 2 días, 1 año tal vez. Pero eso no lo salvaba del pecado. Él hubiera muerto siempre. Solamente la sangre de Cristo nos puede limpiar de todo pecado. Donde la sangre cayó, dice, el pecado murió, las cadenas fueron rotas. Y no lo digo porque lo lea, sino porque yo lo viví. Yo fui un esclavo del pecado. No solo una vez me dijeron a mí, te van a matar, te van a matar. Pero el Señor tuvo misericordia de este miserable. Y yo no me canso de darle las gracias. Aleluya. Bendito eres, Padre. Tú eres digno, Señor, porque fuiste inmolado, Señor Jesús. Yo no tengo con qué pagarle al Señor lo que ha hecho conmigo. Yo no tengo nada bueno. Yo fui un miserable, pero Él tuvo misericordia de mí y me salvó no solo una vez. Muchas veces me salvó. Y por el poder de Él es que estoy aquí. Aleluya. Bendito eres, Señor. Y le pido al Señor, porque el papá de ese muchacho quedó grave, está en el hospital. Ayer en la tarde hablé con mi hermana y me dijo, ¿y sabías que este muchacho acaba de tener un bebé? No, le dije, yo no sabía. Este muchacho era adoptado, era un hijo único, una pareja lo había agarrado. Lo criaron desde niño.
Él no se crió con sus verdaderos padres. Ahora este niño va a pasar lo mismo, el mismo pecado. Te lleva a otro y vas distorsionando todo. Que Dios tenga misericordia de ellos. Si no existe dicha naturaleza pecaminosa en la vida del creyente, entonces ¿por qué Pablo dijo, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal? Sería inútil exigir algo que nunca se realizaría. Por lo tanto, negar que uno tiene una naturaleza pecaminosa es pasar por alto lo obvio. Juan el Amado trató este tema diciendo, si dijéramos que no tenemos pecado, la palabra pecado se emplea como sustantivo, por eso también se refiere a la naturaleza pecaminosa. Nos engañamos a nosotros mismos y no hay verdad en nosotros. Primera de Juan 1:8, lo vamos a leer. Si dijéramos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y no hay verdad en nosotros. Se refiere a la naturaleza pecaminosa, se refiere al engaño de sí mismo. No se refiere a toda verdad con respecto a los creyentes, sino más bien que la verdad no mora en la naturaleza pecaminosa. Aleluya. Bendito eres, Señor. De modo que el apóstol es muy claro y severo en esta cita, hasta el punto de decir que el creyente que niega que tenga una naturaleza pecaminosa se está engañando a sí mismo. También podemos leer en Mateo 15, vamos a leer Mateo 11 creo que es. Mateo 15:11 creo que es. Ahí me equivoqué. ¿Mm? El pecado vive y Dios no puede obrar ahí. Exactamente es lo que acabamos de leer. Amén. Porque la verdad no obra donde está la mentira. Amén. No es respaldado por el Espíritu Santo. Amén. Amén. Lo queremos justificar. Sí, amén. Amén. Sí, porque trae frustración al creyente y condenación, porque uno mismo sabe que uno está mal. Entonces ya no queda más sacrificio que ofrecer. Si, si no encontramos, según nosotros, una salida al pecado, no entendemos la manera de Dios para tratar el pecado, entonces nos frustramos, fracasamos y eso nos lleva más hondo y más hondo, nos aleja. Amén. En el versículo Mateo 15:11, este es Jesucristo tratando con los fariseos y con sus discípulos y dice, no lo que entra en la boca contamina al hombre, mas lo que sale de la boca, esto contamina al hombre. Y en las notas dice, Cristo encauzaba la atención de la gente de las cosas externas a la condición verdadera del corazón. Amén. Es ahí de donde se produce toda la maldad de nosotros. No es como lo que dicen de que hay una cerveza o que el cigarro, que las cosas. No, Dios no vino a morir por eso, vino a morir por la naturaleza pecaminosa que nos domina por completo. Amén. En el 17 sigue hablando de lo mismo, no entendéis aún, dice que todo lo que entra en la boca va al vientre y es echado en la letrina, mas lo que sale de la boca del corazón sale, y esto es lo que contamina al hombre, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, adulterios, fornicaciones, hurtos, falsos testimonios, blasfemias.
indica la depravación del corazón humano no convertido, lo cual era la condición en que se encontraban los fariseos a pesar de su religiosidad. Amén. Ahora vamos a ver la transformación venidera. Cuando suene la trompeta de Dios, dice, seremos entonces transformados. Pablo dijo, porque es necesario que esto corruptible, la naturaleza pecaminosa, sea vestido de incorrupción. El cuerpo glorificado no tendrá una naturaleza pecaminosa. Amén. Volvemos a lo mismo, donde hay mentira no puede estar la verdad. No hay ninguna relación entre sí. Y esto mortal, cuerpo de carne y hueso, sea vestido de inmortalidad. Tendremos el cuerpo glorificado. 1 Corintios 15:23. Pero cada uno en su orden. Cristo las primicias, dice. Luego los que son de Cristo en su venida. Amén. Las notas dice Cristo primero y luego todos los creyentes más tarde. Él fue el primero en resucitar de entre los muertos para nunca más morir. Todo lo que Cristo hizo y lo que pasó Él, nosotros lo vamos a realizar también. A su debido tiempo va a ser igual. Amén. ¿Tenía Adán y Eva una naturaleza pecaminosa antes de la caída? No, obviamente, ellos no tenían una naturaleza pecaminosa. No se había cometido ningún pecado, o sea que ellos estaban en perfecta unión con Dios. Sin embargo, cuando tomó lugar la caída, entonces la naturaleza pecaminosa se hizo parte del ser humano y continúa siendo parte del hombre hasta hoy en día, debido al hecho de que todos nacemos del pecado original. Y en esto hay mucha confusión porque mucha gente por ignorancia dice que todos somos hijos de Dios, de que Dios nos hizo a todos y que Él no nos va a mandar al infierno. Él no tiene el corazón malo como nosotros de enviarnos al infierno, aunque hagamos cosas malas. Cuando yo venía para acá, para Estados Unidos, el coyote, que por cierto le decían el diablo de apodo, me dijo, ¿tú crees en Dios? Sí, hermano, así le decían, y yo le dije, pues sí, le dije, yo creo en Dios. Y me dijo, ¿y tú crees que si uno no cree en Él y uno no hace lo que Él dice, Él te va a mandar al infierno? Sí, le dije, sí lo creo. Me dijo, yo no, me dijo. Y ya me planteó la idea de Él y me dijo, ¿tú tienes hijos? Pues también tengo, le dije. Yo también, me dijo. Y yo, aunque mi hijo haga lo peor, me dijo, yo no lo voy a mandar al infierno. Yo no lo mandaría al infierno. Y yo creo que Dios tampoco. A eso es lo que tú crees, le dije. Pero la Biblia dice otra cosa. Y me dijo, ok, y ahí quedó. Y pues ya nos venimos, pero esa es la idea que tiene mucha gente. Amén. Amén. Y amén. Y otro punto es que Adán, él tuvo el libre albedrío de decidir tomar el fruto. Pero nosotros no podemos decidir, yo no quiero tener esta naturaleza. Nosotros ya la traemos. No podemos decir, no, Señor, a mí no me hagas con esa naturaleza, yo no la quiero. No, o sea, nosotros ya venimos a la imagen de Adán. Todo el que viene de... Solo Adán fue perfecto. Adán y Eva los hizo perfectos. Ya cuando Adán pecó, todos venimos de descendencia de ellos. Ya traemos esa naturaleza pecaminosa, batallando con eso y seguimos batallando. Amén. 1 Corintios 22. Ok. Porque así como en Adán todos mueren, así también en Cristo todos serán vivificados. Amén. Y es una gran promesa, aleluya. La muerte espiritual, dice, la separación de Dios. En el primer hombre todos murieron. En el segundo hombre todos serán vivificados. Al menos a aquellos que creen. Amén. Y la gente se pregunta también eso, ¿por qué Dios no
no mató al Adán y lo deshizo, pues si él fue el que falló, no nosotros, dice, y volvió a hacer otro que no fallara. Pues hizo otro y no falló. Y ese es Cristo, amén. Gloria a Dios, ese no falló. Por misericordia, hermano. Igual a como a nosotros. Él tiene misericordia, igual conmigo. Yo era de lo más vil, o sea, todos los pecados, yo mismo lo decía. Yo soy el hijo más malo de Satanás. Me burlaba del... Había un muchacho en mi barrio, era cristiano, pero no tenía trabajo, no tenía novia. Le decía, tú ya no sirve para nada. Le decía, no trabajas, no tienes novia, no tomas. Y le decía, súbete al techo. Le decía, y pídele a Dios que te lleve. Le decía. Y se me quedaba viendo. Pero pues me tenía miedo de todo cómo yo hablaba. Y me invitaba a la iglesia y como 2 veces fui. No, y mejor no les termino la historia porque estuvo bien feo el final. Pero, pero sí, o sea, yo mismo me ponía en esa posición de que yo era lo más malo que había. Y sí lo era, pero Dios tuvo misericordia de mí. Y por la gracia de Dios, como dijo Pablo, soy lo que soy. Yo sé quién he creído. Amén. Aleluya. Gloria es para Él, no para nosotros. Cuando nacemos de nuevo, dice, muchas cosas cambian, pero el cuerpo físico no cambia. Y es a través del cuerpo físico que se cometen los actos de pecado, aunque estos comienzan en el corazón. Honestamente, el cuerpo físico es neutral. En sí mismo no es tanto ni profano, justo o injusto. Su estado es según cómo se usa el cuerpo físico. Con respecto a esto, Pablo dijo, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, para que le obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado por instrumentos de iniquidad. Antes presentaos a Dios como vivos de los muertos, y vuestros miembros a Dios por instrumentos de justicia. Romanos 6:12 al 13. Ahora examinemos estos 2 versículos desde la perspectiva del Nuevo Testamento del expositor. Yo sé que algunos no lo van a tener si nos ven por el live stream o en el YouTube, pero es de gran ayuda tener un expositor. Nos amplía el conocimiento. Y aquí no se exalta a ningún hombre, mi hermano. Si nos está viendo, no se exalta a ningún hombre. Aquí se exalta la obra de Jesucristo y su obra en el Calvario. Amén. No estamos exaltando a ningún hombre ni patrocinando a nadie. No recibimos ningún centavo, ningún dólar para nadie. Romanos 6:12 al 13. Amén. No reine, dice, domine, pues pecado, la naturaleza pecaminosa, en vuestro cuerpo mortal. Indica que la naturaleza pecaminosa puede volver a ejercer dominio otra vez en el corazón y la vida del creyente si el creyente no tiene su mirada constantemente en Cristo y la cruz. Y esto es muy común, que pasan en diferentes iglesias que son salvos, pero inmediatamente como humanos fallamos en este sentido de que quitamos nuestra fe de así como llegamos, somos salvos por fe, pero luego nos cambiamos hacia las obras, ya sea el limpiar el piso o lo que nos pongan a hacer, porque nos sometemos a mandamientos de hombres, y aunque parezca bueno, no es bueno, porque se convierte en una ley. Entonces nos volvemos esclavos de nosotros mismos, porque ya no estamos dependiendo totalmente de lo que Cristo hizo, sino que le estamos agregando a lo que nosotros podamos hacer. Entonces estamos adulterando la forma única que Dios estableció. Desde antes de la fundación del mundo, Dios lo estableció así. No es que nosotros lo prediquemos de esa manera o que querramos que sea de esa manera o que porque la Biblia lo diga así. Es porque Dios quiere que sea así, para que sea Él el exaltado. Le comenté a un hermano, estábamos hablando del sacrificio, cuando Caín y Abel presentaron el sacrificio, y me dice,
Pero si Caín, dice, hubiera presentado otra vez esas mismas verduras, dice, y si no hubiera entrado envidia y orgullo en él, dice, Dios lo hubiera perdonado, dice. Y no, Dios estableció una manera, y esa es su manera. Cuando Moisés habló con el faraón, él le dijo, deja ir a mi pueblo, y él no cambió el mensaje. Fue el mismo mensaje, deja ir a mi pueblo, era una orden, deja ir a mi pueblo. Y el mensaje siempre va a ser el mismo. Dios no se doblega ante cualquier hombre. Él es un Dios justo, fuerte y celoso, dice la palabra, amén. Sin derramamiento de sangre no hay redención de pecados. O sea, está establecido por Dios. No es porque nosotros querramos que sea así. Es porque Dios es sabio, es la sabiduría de Dios en esto. No es que nosotros pongamos algo en esto. Es Dios que lo quiere así. Nosotros nada más obedecemos a lo que Dios ya estableció. Amén. Ni tampoco presentéis vuestros miembros, dice, de su cuerpo mortal al pecado como instrumentos de iniquidad, la naturaleza pecaminosa. Antes presentados a Dios, debemos rendirnos a Cristo y la cruz. Y eso es lo que, como estábamos diciendo ahorita, es lo que nos cuesta. O sea, siempre queremos tomar parte en decir, yo voy a hacer esto, yo voy a ayunar, yo me voy a esforzar, dice uno. Ya Dios hizo su parte, ahora me toca que hacer la mía. Amén. Amén. Exactamente. Distorsionó todo. Amén. Sigue siendo el mismo. Amén. 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 Su ofrenda. Amén. Amén. Y con que uno no quiera, no quiere decir que va a abrazar y lo va a hacer. El mismo poder, porque es el poder de Dios para salvación. Amén. Todo aquel que cree, amén. El respaldo del Espíritu Santo está ahí. No hay que cambiarlo, no hay que agregarle, no hay que quitarle. Sigue siendo el mismo. Desde Génesis hasta Apocalipsis, todo es la misma fe bíblica en la sangre del Cordero. Todo en la Biblia apunta a Jesucristo y este crucificado. No hay más complicación. O sea, yo no sé por qué se complican tanto si está el Antiguo y el Nuevo Testamento y en medio está la cruz. Todo se reúne en uno. Dios nos arropó en su gracia a todos en un mismo, a judío y gentil, ahora todos en el mismo sacrificio. De la misma manera que el judío, ahora nosotros. Y gracias a Dios por eso, porque estábamos excluidos. Éramos miserables, no éramos huérfanos, pero ahora somos injertados, ahora tenemos un Padre, aleluya. Bendito sea el Señor. Para que el pecado, dice, no se enseñoreará de vosotros, la naturaleza pecaminosa no ejercerá dominio sobre nosotros, si como creyentes seguimos ejerciendo la fe en la cruz de Cristo. Por otra parte, la naturaleza pecaminosa de seguro, y siempre va a ser así, ejercerá dominio sobre el creyente. Como lo dije antes, porque al mover nuestra fe de lo que Dios estableció de su sacrificio, comenzamos a caminar, aunque no lo miremos, comenzamos a caminar, a poner la mirada en nosotros mismos, en nuestras obras. Entonces nosotros mismos nos sometemos a una ley, porque cuando no estamos, ya no es por fe, ya no es por gracia, sino que es por una justicia por nosotros mismos, y se convierte en una ley. Mi papá decía, todas las costumbres, decía, se vuelven leyes, y así es. Haces una cosa ahorita y la sigues repitiendo y repitiendo hasta que se vuelve una ley.
Y así lo hacemos los seres humanos, lo pasamos de generación en generación, tradiciones y tradiciones, se vuelven leyes y después tiene que cumplirlas. Amén. Aquí dice, pues no estás bajo la ley. Quiere decir que si tratamos de vivir esta vida por algún tipo de ley, no importa cuán buena sea esa ley en su propio derecho, concluiremos con la naturaleza pecaminosa que ejercería dominio sobre nosotros. Sino bajo la gracia de Dios fluye hacia el creyente de modo interminable, solo cuando el creyente ejerce la fe en Cristo y lo que Él hizo en la cruz. La gracia es simplemente la bondad de Dios, ejercida por y a través del Espíritu Santo a todos los inmerecedores de tal bondad. Amén. Gloria a Dios. Antes, solo esto, dice, garantiza la victoria sobre la naturaleza pecaminosa como vivos de los muertos. Puede ser hecho solo en virtud de la cruz y nuestra fe en aquella obra terminada, y la fe que continúa a diario con esa obra terminada, ejercitando la fe. Vamos a leer en Lucas 9:23. Y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz cada día y sígame. Amén. El criterio del discipulado, dicen las notas, no por el ascetismo como muchos creen, sino a negar su fuerza de voluntad, su propia voluntad, fuerza y habilidad, dependiendo totalmente en Cristo. Los exclusivamente a lo que Jesús hizo allá para suplir cada una de nuestras necesidades. Es muy importante poner nuestra mirada a la cruz. Tenemos que renovar nuestra fe en lo que Cristo hizo por nosotros, hasta hacerlo diariamente. Porque Satanás siempre intentará desviarnos de la cruz como el objeto de nuestra fe, lo cual siempre resulta desastroso. Solo puede el creyente seguir a Cristo cuando mantiene su mirada en la cruz, comprendiendo lo que fue cumplido y solo por este medio. Amén. No vamos a obtener victoria por más que le pongamos fe al ayuno o a la oración o a cuántas visitas les hagamos a los huérfanos o a las cárceles. No está en eso la victoria. La victoria sobre el pecado, Jesucristo la obtuvo en la cruz del Calvario y no la podemos cambiar. Y siempre dice aquí que tenemos que ejercitar nuestra fe a diario, constantemente. Eso significa, si amanecemos vivos, gracias a Dios por la cruz, yo voy a seguir confiando en lo que Dios ya hizo por mí. Y todo lo que yo haga, lo hago porque ya soy salvo, por medio de ese sacrificio que hizo por mí. No es para agradar a Dios para que sea más salvo. Somos salvos. No las obras no nos hacen ni más salvos ni menos salvos. La salvación no tiene que ver nada con las obras, ni con que yo me porte bien o que le corte la yarda al vecino, ni nada que ver con eso. Simplemente es por fe exclusivamente en la cruz de Cristo. Amén. Muchos en los siglos pasados, al saber que se usaba el cuerpo mortal para actos malos, independientemente de los que estos pudieran haber sido, creían en torturar el cuerpo, pensando que con eso resolvería el problema. No es así y no lo será. El problema no es el cuerpo mortal. El cuerpo es nada más un instrumento para el uso de la justicia o la injusticia. Amén. Hace poco vi un video, yo no sé si era de Irán, y miré que se estaban dando de latigazos, no sé con qué pero se lastiman su cuerpo. Y ellos tienen esa creencia, pues, que en castigar su cuerpo ellos están como sacrificándose para Dios, o que Dios se va a agradar de eso. O si me voy de rodillas aquí a Coachella y Dios me va a conceder lo que yo le pida. Y no tiene que ver nada con eso. Se trata de fe en lo que Cristo ya hizo por nosotros. Amén.
Si el creyente no expresa fe totalmente en Cristo y en la cruz, dice, haciendo la cruz el objeto de su fe en toda capacidad, tal creyente no será capaz, no importa cuánto trate de rendir los miembros de su cuerpo a la justicia, simplemente no puede hacerse de esa manera. No importa cuánto trate ese creyente. Cuando el creyente coloca su fe totalmente en Cristo y la cruz, el Espíritu Santo, quien es Dios y tiene el poder de hacer lo que quiera, puede fácilmente controlar la naturaleza pecaminosa, haciendo posible que el creyente rinda los miembros de su cuerpo para el uso exclusivo de la justicia. Este es el camino de Dios y el único camino. Amén. No hay para dónde hacerle. Someternos nada más a lo que Dios ya hizo. Amén. Gloria a Dios por eso, por Jesucristo. Pablo dijo en Romanos 7:24, miserable hombre de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Inmediatamente dijo, más gracias doy a Dios por Jesucristo, porque Él era el único que podía salvarnos y lo hizo. Y como dijo el hermano Alberto, y quiso hacerlo. Amén. Gloria a Dios por Jesucristo, porque Él nos ama y hasta el día de hoy no nos ha dejado solos. Aunque seamos poquitos, aquí estamos. Y no vamos a ser avergonzados, amén. Aquí somos poquitos, pero al Dios que le servimos, Él es el grande, amén. Gloria a Dios, amén. Gracias a Vamos a orar para despedir el... Padre, te damos gracias, Señor, por el tiempo, Señor, que nos has permitido, Señor, de exponer un poquito de tu palabra, Señor. Perdona, Señor, si alguna palabra torpe, Señor, cualquier situación, Señor. En el nombre de Jesús lo ponemos en tus manos, Señor.